Hola mis queridos hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga, ese es mi deseo y mi oración. Mi nombre es Rafael Gutiérrez y originalmente soy de la República Dominicana y estoy como pastor en una ciudad llamada San Antonio en el estado de Texas. Y durante muchos años, de hecho 17 años, yo fui pastor allí y siempre había un deseo en mi corazón de yo hacer la obra de Dios, que era precisamente el hacer discípulos como el Señor nos ha mandado en la Gran Comisión. Yo había estado leyendo sobre hacer discípulos, la problemática de la iglesia de que no tenemos discípulos. Y yo siempre tenía en mi corazón ese deseo, desde aún joven, desde muchacho, tenía el deseo de hacer discípulos. Me acuerdo cuando yo tenía 16 años de edad, yo leí un libro llamado Discípulo. Y ese libro me impactó mucho y me llamó la atención el que yo quería ser un discípulo. Me acuerdo que me acerqué al pastor y le dije, pastor, yo quisiera que usted me ayude a ser discípulo. Pero el pastor no entendía mucho de este asunto de cómo hacer un discípulo. Pues él estaba quizás en lo que todos los pastores, y yo como pastor hablo, envueltos en la obra de Dios, pero no sabía específicamente qué iba a hacer conmigo como un discípulo. Luego, cuando me tocó el turno a mí de ser pastor, yo quería hacer discípulos. Y yo pensé que estaba haciendo discípulos por muchos años, pues yo me estaba guiando por métodos de muchos otros hombres de Dios, estrategias que ellos estaban usando en diferentes lugares del mundo. Y yo quería hacer lo mismo también. Y copiaba sus estrategias, no con ninguna mala intención o deseo malsano, sino simplemente yo estaba siguiendo lo que muchos otros estaban haciendo. En la iglesia nuestra en la ciudad de San Antonio, Dios estaba ayudándonos mucho, bendiciéndonos de una manera especial. Habíamos adquirido un terreno, habíamos adquirido un templo, teníamos personas que se estaban hallando a la iglesia sin nosotros hacer, como quien dice, ningún esfuerzo evangelístico. Simplemente el Señor estaba añadiendo a la iglesia. Teníamos proyectos para hacer un balcón, todo estaba caminando viento en popa. Y yo sentía en mi corazón que algo no estaba funcionando bien. Yo no sabía cómo detectar eso y le pedí a pastores amigos y algunos misioneros amigos que me ayudaran a ver qué me estaba pasando. Y muchos de ellos me dijeron su consejo, pero yo no sentía que eso era lo que yo necesitaba. Un día aconteció algo en el liderazgo en la iglesia que me llamó la atención mucho a mí y que pasó casi desapercibido por la congregación. Y fue un asunto con uno de mis líderes y cuando eso pasó, yo me hice la pregunta, Señor, ¿qué estamos haciendo aquí nosotros como iglesia? ¿Cuál es el móvil nuestro? ¿Cuál es el propósito? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? ¿Cuál es el producto que necesitamos nosotros producir aquí? Y cuando hice esa pregunta, el Señor en mi espíritu me contestó y me dijo, yo quiero discípulos. Y yo le dije inmediatamente, Señor, si tú me haces esa pregunta es porque evidentemente yo no sé cómo hacer discípulos. Tú sabes que yo he estado tratando toda mi juventud y todo este tiempo que he estado como pastor, estos 17 años, yo he querido hacer discípulos, pero evidentemente no sé hacer discípulos. Señor, tú tienes que enseñarme, esa fue mi respuesta al Señor, tú tienes que enseñarme a yo ser un discípulo y hacer discípulos aquí en la ciudad donde yo soy pastor. Y yo no quiero escuchar la estrategia de otros hombres porque ya he leído muchos. Yo quiero que tú me enseñes tú mismo de tu palabra. Y si tú no me enseñas, le dije yo al Señor, y estas no eran palabras retando al Señor, era simplemente mi condición del corazón, que como me sentía, le dije, Señor, si tú no me enseñas a ser discípulo aquí en San Antonio, yo voy a dejar el ministerio. Porque me encuentro que es una hipocresía de mi parte que yo me pare detrás de un púlpito y que yo le diga a las personas, vamos a conquistar al mundo para Cristo, vamos a ir a ser discípulos a todas las naciones, pero no me pregunten cómo, porque yo no sé. En esa decisión y
desesperación a la misma vez, le dije al Señor, Señor, yo voy a ir a ayunar y a orar todos los viernes hasta que tú me des la respuesta. Y recuerdo que yo me iba al altar cada viernes y ponía mi Biblia encima del altar, me arrodillaba y simplemente con mis ojos mirando en el aire, en el vacío, yo a veces me desesperaba y solamente lloraba y le decía, Señor, yo ni sé dónde abrir la Biblia. Yo ni sé qué hacer. Y así estaba por varias semanas en esa agonía de mi alma, diciéndole, Señor, háblame, dime algo. Y todo el problema mío, hermanos, era que yo quería conocer las palabras del Señor Jesús, que Él dijo, vayan por todas las naciones y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles a guardar las cosas que les he mandado. Yo me preguntaba, ¿cuáles son esas cosas que el Señor Jesús mandó? ¿Dónde están? Y claro, alguien puede decir, claro, están ahí en la Biblia. Sí, ¿dónde están? Pero exactamente dónde. Ese era mi deseo, saber qué es lo que le voy a enseñar a los discípulos hasta que lo guarden. Uno de esos tiempos que yo estaba orando, ayunando, empecé a meditar y dije, Señor, tú dijiste en tu palabra, cuando el escriba te preguntó, ¿cuál es el primer y principal mandamiento? Y tú le dijiste, el primer mandamiento es este, oye Israel, tu Dios es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo empecé a pensar en eso y dije, Señor, eso es lo que yo tengo que enseñar a los discípulos. Yo tengo que enseñar a los discípulos a amar al Padre con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Y yo tengo que enseñarle a amar al prójimo como a sí mismo. Yo pensaba que tenía la respuesta ahí mismo, pero enseguida me hice la pregunta, ¿y cómo se ama a Dios? ¿Cómo se ama al prójimo? ¿Cómo me amo a mí mismo? Es una pregunta que si usted se la hace a cada habitante de la tierra, cada uno quizás le dé una respuesta diferente, porque cada uno tendrá su manera de cómo amar a Dios, cómo amar al prójimo y cómo amarse a uno mismo. De hecho, hay personas que ni siquiera se aman a ellos mismos. ¿Cómo van a amar al prójimo? Así que me quedé otra vez en cero y dije, Señor, no sé qué hacer. Y en uno de esos días que estaba yo ayunando, yo no recuerdo exactamente qué tiempo había transcurrido, en que estaba ayunando y orando, pidiendo al Señor, háblame, Señor, dime. Escuché yo la voz del Espíritu de Dios y para mí esto, hermanos, es algo sobrenatural porque yo no pude haber producido esto. No tengo esa capacidad. Y el Señor me habló 4 palabras, 4 solamente. Me dijo Mateo 5, 6, 7. Cuando yo escuché esa voz en mi cabeza, yo abrí la Biblia en Mateo 5, 6 y 7 y empecé a leerlo. Y yo dije, oh, esto es el Sermón del Monte. Ya yo he predicado mucho sobre esto a través de los años, pero como yo no tenía ninguna otra dirección, yo empecé a leer Mateo 5, 6 y 7. Por 8 meses yo leí esos 3 capítulos. Yo no tenía nada más que hacer. Yo estaba desesperado. Yo quería una respuesta de Dios. Y al yo escuchar esa voz del Señor en mi espíritu, yo empecé a entender que era algo donde Dios me estaba guiando. Lo primero que empecé yo a notar fue que el Señor Jesús dijo, o dice la palabra acerca del Señor Jesús, dice que viendo a la multitud, Él subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Yo siempre había pensado, cuando he visto las películas del Señor Jesús o documentales acerca de su vida, enseñan al Señor Jesús en la ladera del monte o un poco alto, enseñando a una gran multitud. Y yo siempre tenía esa imagen en mi mente, pero cuando comencé a leer esta escritura con más detenimiento, empecé a darme cuenta que el Señor Jesús dijo, dice la escritura, que Él subió a la montaña y los discípulos subieron con Él.
no la multitud. Y dice que viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Me di cuenta que esta escritura es para los discípulos y que en ella precisamente el Señor Jesucristo nos cuenta en el capítulo 5 cómo es que son los ciudadanos del reino, cómo son las características internas, cómo es que los ciudadanos se van a comportar y cuál es la identidad de ellos. Para mí esto fue algo glorioso porque luego el Señor Jesús nos dice 6 leyes de amor para yo amar al prójimo. Me da 7 leyes de amor para yo amar al Padre. Y me da 6 leyes de amor en las cuales yo puedo amarme a mí mismo, seguir creciendo yo como persona. Cuando yo empecé a notar esto y dije, Dios mío, qué bueno tú eres, Señor, porque es de la boca tuya, Señor Jesucristo, que estamos escuchando estas palabras que nos van a ayudar a medirnos. Estas son las cosas que tú quieres que le enseñemos a los discípulos hasta que la guarden. Y esto sería el equivalente si yo le preguntara a usted que me dijera cuánto entre sus dedos, cuál es la medida de 18 pulgadas y 5 octavos. Yo sé que quizás usted no mide en centímetros y por eso le digo en pulgadas para confundirlo más. Quizás usted empiece a abrir sus dedos y algunos dirán así, otros dirán así, otros dirán así, y cada uno quizás traiga su propia medida. Bueno, para yo poder corregirle a usted, yo tendría que traer una medida que tenga 18 pulgadas y 5 octavos y compararla con lo que usted me abrió en los dedos. Quizás a algunos le va a faltar, a otros le va a sobrar, pero yo necesito una medida que me confronte con ella. Bueno, eso es precisamente lo que el Señor Jesús en su palabra nos está dando. De su propia boca nos está enseñando cómo amar al Padre, cómo amar al prójimo y cómo amarnos a nosotros mismos. Y precisamente esas 3 relaciones, amar al Padre, amar al prójimo y amarnos a nosotros mismos, son las 3 relaciones que conforman el reino de Dios. Eso es lo que es el reino de Dios. ¿Qué otra cosa es el reino de Dios? No es comida ni bebida. El reino de Dios son relaciones. Y esas 3 relaciones precisamente están quebradas, están rotas. La relación con el Padre está rota. La relación con mi prójimo está rota. La relación conmigo mismo está rota. El Señor Jesucristo vino a salvarnos y a restaurar esas 3 relaciones. Primero, la relación con el Padre. Segundo, la relación con mi prójimo y luego conmigo mismo también. Ahora, fíjese muy bien que si una de estas 3 relaciones está rota, está quebrada, tiene problemas, va a afectar a las demás. Por ejemplo, si la relación con el Padre está rota, eso va a afectar mi relación con el prójimo, ¿no es cierto? Y va a afectar mi relación conmigo mismo. Si la relación con mi prójimo está rota, va a afectar la relación con el Padre, porque ¿cómo puedo yo amar a Dios a quien no he visto si no amo a mi prójimo a quien he visto? Y si la relación conmigo como persona está rota, está quebrada, yo soy la medida para amar al prójimo. Y si yo no me amo a mí mismo, voy a amar al prójimo de esa manera. Así es que estas 3 relaciones tienen que estar todo el tiempo caminando en restauración. Y eso es precisamente lo que el Señor nos está diciendo en Mateo 5, 6 y 7. ¿Cómo nosotros podemos restaurar estas relaciones? Con una medida que todo el mundo se compare con ella. Ya no es la medida de aquel hermano o aquella hermana o aquel fulano. No, es la medida del Señor Jesucristo. Dios mismo hablándonos. Mire, hermano, yo no sé para usted, pero para mí esto es glorioso. Porque yo tengo ahora una medida con quien compararme. Ya no es mi propia medida, no es la medida de nadie más. Es la medida del Señor Jesucristo. Entonces, yo comencé a darme cuenta de esto y, como les dije ya antes, mi espíritu se empezó a regocijar. Y empecé yo ahora a vivir estas leyes de amor. Y precisamente de eso trata este curso. De cómo nosotros podemos vivir estas leyes de amor. Cómo nosotros podemos saber nuestra identidad. Muchos creyentes no conocen su identidad y como no conocen su identidad, no saben quiénes son en el reino de Dios. El Señor Jesucristo nos va a enseñar 11 características, que la vamos a ver en este estudio, 11 características de nuestra identidad, lo que somos en Él. ¿Cómo son los ciudadanos del reino?
Y el Señor nos va a decir 6 leyes de amor para amar al prójimo, 7 leyes de amor para amar al Padre y 6 leyes de amor para amarnos a nosotros mismos. Vamos a ver cada una de esas leyes en detalles porque necesitamos nosotros conocer esto porque es el reino de Dios. El reino de Dios no es comida ni es bebida. El reino de Dios es justicia, gozo y paz en el Espíritu. Y el reino de Dios, el Señor nos está dando esas leyes de amor. Déjenme concluir con esto. Un reino natural tiene 4 elementos. Cualquier reino. Nosotros no vivimos en un reino, pero en los países que viven bajo un reino o los antiguos que vivían bajo un reinado, tienen 4 elementos. Es un rey, son ciudadanos que tiene leyes que gobiernan a los ciudadanos y tiene un territorio. Ahora, el reino de Dios, igual que un reino natural, pues el Señor tomó el ejemplo de allí. El reino de Dios tiene un rey que se llama Jesús. El reino de Dios tiene ciudadanos que son los discípulos. Y el reino de Dios también tiene leyes de amor que rigen, que gobiernan a ese reino. Y el reino de Dios tiene un territorio que es todo el mundo. Muchos de nosotros hemos querido llevar el conocimiento del Rey Jesús, pasando los discípulos y las leyes del reino de amor, y queremos llevarlo al territorio. Y hemos dejado estos 2 elementos tan importantes. El Señor Jesucristo, en su palabra, Él nos está enseñando aquí cómo nosotros ser esos discípulos, cómo ser esos ciudadanos del reino de Dios. Y ahí nos enseña también cómo las leyes de amor para llevarlas a cabo. Eso precisamente es lo que el Señor Jesucristo dijo que lleváramos a todo el mundo. El conocimiento del Rey Jesús a través de discípulos que han sido transformados por el amor de Dios, viviendo estas leyes, sabiendo exactamente cómo agradar al Padre, cómo amar al prójimo y cómo amarse a uno mismo. Yo quisiera animarle grandemente a que usted tome su Biblia, ábrala en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 y comience a leerlo. Y no solamente lo lea como para una lectura, léalo con la intención, la viva intención de memorizarlo. Estas son las palabras más importantes para el fundamento. No estamos diciendo que son las únicas palabras de la Biblia que tenemos que obedecer. No, al contrario, estamos animando a todas, pero el fundamento va primero. Un edificio sin un fundamento no se pueden edificar las paredes. Por esa razón necesitamos el fundamento. Jesucristo dijo, mis palabras son el fundamento. El que oye mis palabras y las pone por obra, las hace, ese es un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Cuando vengan los problemas de la vida, como vamos a ver en el capítulo 7, van a venir los problemas de la vida y usted y yo estaremos firmes. Pero el Señor Jesús también dijo que el que oye sus palabras y no las hace, Él le iba a comparar como un hombre insensato, un hombre tonto que edificó su casa en la arena. Y cuando vinieron los problemas de la vida, su casa cayó y se hizo una grande ruina. Que el Señor le bendiga mucho, tome estas palabras, empiece a memorizarlas y nos veremos en la próxima lección donde estaremos hablando con más detalles sobre estas cosas. Que Dios le bendiga grandemente.